que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a nuestra clase, usted se pueda poner en contacto con nosotros. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que toda la información está ahí en la pantalla de su televisor, por si acaso no sale ahí, pues estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para el resto de nosotros que estamos aquí, gracias por su presencia. Yo sé bien que los días miércoles, ¿verdad?, es un poquito distoso, pues uno anda trabajando lunes, martes y miércoles y llega a la casa cansado y pues en ocasiones que ahora hay servicios como que sin ganas de no venir, ¿verdad? Pero gracias porque están aquí y están listos para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando, todavía estamos en la lección, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y por beneficio de aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, lo que estuvimos viendo es de que miramos nosotros que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es parte de la deidad. Y siendo parte de la deidad, pues miramos nosotros que el Espíritu Santo es eterno, posee los mismos atributos que el resto de la deidad. Y cuando hablamos de deidad, pues estuvimos viendo dos versículos, Números 6:4, y también en el Nuevo Testamento, 1 Juan capítulo 5, versículo 7, en donde se refiere al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Siendo pues que es eterno, esto quiere decir que estuvo en el principio. Y cuando me refiero yo a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, me estoy refiriendo desde Génesis capítulo 1 hasta Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Son versículos que usamos nosotros para describir la época de la antigüedad. Y cuando hablo de la época de la antigüedad, pues estamos hablando de dos dispensaciones dentro de la época de la antigüedad, ¿verdad? La patriarcal y la mosaica. ¿Okay? La patriarcal empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 1, hasta Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Solo que cuando hablo de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a esa época, desde Génesis 1:1 hasta Colosenses capítulo 14. Y claro que cuando cubrimos estas dispensaciones, pues vamos a hablar también de Jesucristo. Porque Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que Jesucristo nació de mujer bajo la ley. Es decir, que Él nació bajo la dispensación mosaica. Entonces, vamos a ver esto, lo vamos a ver separado. No lo vamos a ver ahora porque siempre no nos queda, ¿verdad? Pero lo vamos a ver separado concerniente la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo, porque es diferente, ¿verdad? Solo que esto es lo que vimos, ¿verdad? Y tercero, este es el punto 35. Vimos entonces las obras del Espíritu Santo en la antigüedad, que primeramente lo vimos en la creación, ¿okay? La creación del mundo. Déjenme hacer una distinción aquí. Y también en la creación del ser humano. Y aquí fue donde nos quedamos la última ocasión, terminamos con él, ¿verdad?
Pero si acaso hay alguien que tenga preguntas concernientes a esto, pues ahorita sería el tiempo de hacerlas. Hasta ahorita hemos visto las obras del Espíritu Santo en la creación del mundo y también hemos visto la creación del ser humano. Recuerde que cuando vimos la creación del mundo, la palabra bara, que es la palabra hebrea, quiere decir que fue creado de la nada. En otras palabras, el Espíritu Santo obró en esa creación, en la creación de la nada. ¿Okay? Porque hay diferentes palabras que hablan de la creación, pero es una creación de algo que ya existe. Bueno, en esta ocasión, la creación del mundo no fue de algo que ya existía, sino que vino el mundo a ser creado de la nada. ¿Okay? Entonces, miramos nosotros también que la creación del ser humano, pues miramos nosotros, ¿verdad?, en Génesis capítulo 1, versículo 26, en donde dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿qué parte tuvo cada miembro de la deidad en la creación del ser humano? Pues miramos nosotros que tanto el Padre como el Hijo tuvieron hecho, ¿verdad?, en la creación del ser humano. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Jesucristo tuvo participación en la creación del ser humano. Pero también miramos nosotros, ¿verdad?, que en Hebreos capítulo 1 miramos que el Padre también tuvo parte en la creación del ser humano. Y claro, ¿verdad?, que miramos que el Espíritu Santo fue el último versículo que vimos la semana anterior, capítulo 33 y versículo 6, en donde nos menciona eso. Solo que ahí fue donde terminamos todo eso. ¿Pregunta o comentario? Hice un repaso por si acaso entre nosotros alguien vino, ¿verdad?, hoy que no estuvo la semana pasada. Bueno, otra obra del Espíritu Santo en la antigüedad es concerniente a la revelación y la inspiración. Número 4. La revelación y inspiración. Okay. Primeramente quiero definir las palabras, la palabra revelación. Según el diccionario, no he escrito esto, porque no da tiempo, pero según el diccionario de la etimología, nos da a entender que la revelación simplemente es una manifestación de hechos o de verdad divina hacia el ser humano. Una manifestación de la verdad, de hechos divinos hacia la humanidad. El diccionario Real Académico Español le añade una cosita más a esta definición. Nos dice de que la palabra revelación es una manifestación de la verdad divina manifestada por Dios por agentes que Dios ha mandado. Noten ahí está la añadidura, agentes. En otras palabras, cuando Dios estuvo comunicándose con Moisés en la montaña del monte Sinaí, ¿fue literalmente Dios el que estaba ahí? ¿Alguien puede contestar la pregunta? ¿O fueron agentes de Dios que estaban ahí comunicándose con Moisés? ¿Fueron agentes de Dios? Fueron los ángeles, ¿verdad? Noten. Miramos nosotros primeramente en Éxodo. Los miro muy callados, ¿verdad, brother? ¿Qué les pasa? Nos vamos escuchando. Miren,
Mire, en Éxodo capítulo 23, versículo 20, no es lo que dice aquí. En Éxodo capítulo 23, versículo 20, voy a leer el 20 y 21, bueno, quizás más. Pero en Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Quién está hablando aquí? Es el Padre. ¿Con quién? Con Moisés, ¿verdad? Ok. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cómo iba a guiar el ángel a Moisés? Con una nube de luz, ¿verdad? ¿Sí? Guárdate delante de él y oye su voz. ¿Quién estaba comunicando? ¿El Padre o el ángel? El ángel. Estamos hablando de agentes, ¿verdad? Pero es Dios el que está comunicando, pero es el ángel. Note lo que dice el versículo 21, la segunda parte. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿en quién? En él. Ahora quiero que lea Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 y versículo 58. Bueno, no es el 58, déjame ver si es el 53. El 53. Hechos 7, 53. Aquí está Esteban narrando la historia de la antigüedad. Le está predicando y enseñando a los judíos rebeldes. Y note lo que les dice aquí en el versículo 23. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿quién? De ángeles, y no la guardasteis. En otras palabras, la Biblia nos da a entender como que si Dios era el que estaba comunicándose con Moisés, ¿verdad? Pero realmente eran agentes de Dios. Salmo 104, versículo 20 en adelante, dice que los ángeles son los servidores de Dios. Y un último versículo, ¿verdad?, para amarrar este concepto. En Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces, Moisés aquí usando preguntas retóricas a los judaizantes que querían imponer la ley de Moisés como la autoridad. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada, noten, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién fue el mediador en aquel entonces? Moisés. Y los ángeles fueron quienes entregaron a Moisés. Claro que Dios les había comunicado a los ángeles, pero enseño sus versículos para que miremos que la última parte que el diccionario Real Académico Real nos presenta, que la revelación es una manifestación de verdad revelada por Dios o por sus agentes. En otras palabras, por sus ángeles. Y este es el proceso, ¿verdad?, que miramos nosotros en la revelación. Miramos nosotros, aquí está Dios, y aquí está la mente de Dios, y esto, ¿verdad?, se le nombra revelación. Revelación de la verdad. Y claro, ¿verdad?, que esta revelación de la verdad, ángeles se la comunicaron a quién. En este caso estamos viendo de Moisés. Pero también que no miramos nosotros, y para allá vamos, ¿verdad?, solo que no se me adelanten, que no miramos nosotros esto concerniente a Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 17, dice que la ley de Moisés vino por medio, la ley antigua vino por medio de Moisés, pero Jesucristo trajo ¿qué? La gracia y la verdad.
Y entonces miramos nosotros que Jesucristo vino con la intención de manifestar la verdad de Dios en la mente del ser humano. Por lo tanto, Jesucristo se viene a constituir como un agente. Esto no quiere decir que Jesucristo es menos que Dios, porque Jesucristo siempre ha sido Dios. Esto claramente lo declara, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 2 y versículo del 5 en adelante. Siendo Dios, ¿qué dice? No se aferró de quedarse en esa postura, sino que se despojó. Miramos nosotros, esta palabra despojar es otra palabra también que necesitamos que entender, que no dio su deidad, sino que vino a suprimir, ¿verdad?, varias cosas. Por lo que miramos nosotros, y miramos nosotros que el Espíritu Santo, también en Juan capítulo 16 y versículo 13, ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice que Él habrá de enseñar o hablar las cosas que les saque comunicar. Solo que el Espíritu Santo es otra agente. Miren lo que dice Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 y versículo 13, aquí Jesucristo, animando a sus apóstoles, les dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, si el Espíritu Santo, según 1 Corintios 2:10, es el que entiende la mente de Dios, ¿recuerdan el texto? Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que Él va a hablar únicamente lo que está en la mente de Dios. Esto es revelación. La mente de Dios, y claro, aquí cuando pongo Dios, ¿verdad?, estoy poniendo al Padre. ¿Ok? Pero son los ángeles, Cristo y el Espíritu Santo. Los ángeles son los servidores de Dios. Esto lo vimos en Salmos 104, versículos, me parece que el 20 y 21. ¿Ok? Pero en este caso, ¿recuerdan cuando allá se habla, en hebreo está hablando de los mediadores, Moisés y de Jesucristo? Dice, pero entre nosotros estuvo uno superior al mediador de aquel entonces. Claro que es Jesucristo. ¿Por qué es Cristo superior? Porque Cristo es, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo poseyó la naturaleza humana, que vino a convertir, ¿verdad?, a un ser humano que pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, y por esto es superior mediador. Bueno, para que entendamos, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que la revelación, según el diccionario de la teología, ¿verdad?, quiere decir que es una manifestación de la verdad de la mente de Dios al ser humano. El diccionario real académico dice que es una manifestación de la verdad de Dios, de la mente de la verdad de Dios desde su mente al ser humano por medio de sus agentes. Porque vuelvo a repetir, jamás alguien ha visto a Dios cara a cara. ¿Okay? Pregunta o comentario de esto, hermanos. Ok, hermano. Digo, manifestación revelada de la mente de Dios por los agentes. Por los agentes, ok. It's agents, or agencies. Gracias. Yeah. Sí, algo muy importante que de lo que dijo ahorita, hermano, de Juan 16, 13, de lo que dice aquí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No es aparte de la verdad, no.
ni poquita de la verdad, es toda la verdad, porque si nos ponemos a pensar, en el Antiguo Testamento, los seguidores de Dios, por ejemplo Moisés, no sabía toda la verdad, conocía parte de la verdad, conocían parte de la verdad, pero ya en Cristo nosotros ya conocemos toda la verdad, Sí. ¿verdad? Ya el Espíritu Santo aquí yo estaba diciendo Juan 16, ¿verdad? Que vamos a saber toda la verdad, o sea, que estamos en otro, ¿cómo le diré? En otro nivel que en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Sí. Bueno, y es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el Antiguo Testamento miramos nosotros concerniente a la aspiración, porque todavía nos falta la interpretación de la palabra inspiración. Todavía no vemos ese tipo de inspiración que nosotros ahora como cristianos tenemos, porque ya tenemos acceso al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. En aquel tiempo solamente hubo manifestaciones. Cierto, pero ahora toda persona que viene a entrar en Cristo Jesús ya tiene esa inspiración, pero tenemos que definir eso, ¿verdad? No que podamos hacer milagros, no que podamos hablar en lengua, etcétera, etcétera, sino que para allá vamos, ¿no? Quise yo oír incorrecto. ¿El Espíritu es superior a Cristo? No, Cristo es superior a Cristo. Todos son iguales, hermano. Hay una igualdad. Sí, en la deidad hay una igualdad. Nadie es superior a nadie, todos son iguales. Tienen los mismos atributos. Pero cuando se viene a tratar con nosotros los seres humanos, miramos nosotros los diferentes roles o diferentes trabajos de Cristo y el Espíritu Santo, dirigido por el Padre, porque ¿a quién debemos de adorar? Al Padre. ¿Okay? La oración nunca es a Cristo, nunca es al Espíritu Santo, sino que es al Padre. Juan capítulo 4, versículo 28, Jesucristo le dice a la mujer: vendrá tiempo cuando, vamos a leer ese texto, ¿verdad? Para que lo entendamos. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero el versículo 23 no es lo que dice, que dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Cristo mismo en este libro de Juan, porque recuerden, Juan es el libro, el Evangelio que representa a Jesucristo como una igualdad al Padre. Juan capítulo 5, versículo que es 21, Juan 5, 18. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, de que aquí está diciendo el libro de Juan, que la adoración le pertenece a Dios, no a Cristo. Y Cristo claramente dijo, ¿verdad?, yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y el Espíritu Santo lo mismo, son agentes. Son agentes. Y cuando ya se termine todo este mundo, hermanos, todo esto se va a acabar. Porque ahorita ¿quiénes son los que están intercediendo por nosotros? Cristo. ¿No es así? Cristo, Romanos capítulo 8, versículo que 24 en adelante, que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Y Cristo también, 1 de Juan 2, 1, que Cristo es nuestro abogado. Están intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo lo hace de una manera, ¿verdad?, concerniente a la palabra. Juan capítulo 16, versículo que es 8. El Espíritu es el que nos viene a convencer. ¿Cómo dice el versículo 8? En el capítulo 16, ya no estamos metiendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero como quiera lo quiero leer para que no nos lleguemos a confundir. Juan 16, 8 dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta es ¿cómo? Con la palabra.
con la palabra de verdad. Solo que la palabra revelación es lo que quiere decir. Una revelación de la mente de Dios al ser humano. Y recuerde que ya hemos visto nosotros que en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, hubo una conversación entre la deidad. Y la pregunta es, ¿qué discutieron? ¿O de qué hablaron? Bueno, no sabemos. Pero miramos nosotros, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Digo que va a haber otra tercera parte de esta clase. Pero es importante, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Versículo favorito de todos, ¿verdad? Nota lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Noten que aquí hay varias cosas en este versículo, ¿ok? Que quiero hablar con ustedes. Número 1, dice las cosas. Noten que aquí habla de una variedad, cosas, y les dice cosas secretas. La pregunta automáticamente, ¿verdad?, es, ¿qué son las cosas secretas? ¿Cuándo se discutieron entre la deidad estas cosas secretas? Esto lo repite también, si usted recuerda, Hechos capítulo 15, versículo 18, que las cosas se han dado a conocer de la antigüedad, de la eternidad. Solo que, ¿qué cosas? Aquí en este momento está en la mente de quién, de Dios. Pero luego dice que son reveladas. ¿Ok? Aquí está este proceso. Y claro que la revelación, ¿verdad?, también incluye a los profetas. A los profetas, incluye a los apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles, Efesios capítulo 3, del 1 al 9, a los profetas, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros reveladas. Ahora, se ha revelado todo lo que está en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios hasta este momento. Sí. Todo lo que estaba en la mente de Dios ya se ha revelado. Porque si diremos que no, entonces todavía existen profecías, todavía existe inspiración, todavía existe la manera que Dios comunica con el ser humano. Y la pregunta entonces sería, ¿con quién? Los mormones dicen que ellos tienen los apóstoles, ¿verdad?, que se les está comunicando a los apóstoles. El pentecostalismo dice que es el predicador. Los católicos dicen que es el papa. Pero todas las cosas ya se han revelado. Todo se ha revelado. Pero lo que miramos nosotros, que estas revelaciones, ¿verdad?, se han revelado de esta manera y de la mente de Dios. Es una revelación que viene de la mente de Dios a estas por decir así, estas personas. Ellos conocen bien y usan un lenguaje para poder enseñar la simpleza, ¿verdad?, para que se entienda, para que nosotros los seres humanos podamos entender. Por eso Dios nos ha hecho de la manera como nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha dado un espíritu, nos ha dado un cuerpo, pero nos ha dado también un alma en donde podemos razonar. Y eso lo estamos estudiando en los domingos por la tarde, la apología cristiana, donde podemos razonar. Hay leyes que se han establecido por parte de Dios, leyes del razonamiento. Solo que esto nos ayuda, ¿verdad?, para poder entender. Dice Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga bien. Y Cristo lo vino a poner en forma de parábolas, hermanos, simples, porque estaba tratando con gente, pues,
que todo lo que sabían no era la agricultura, los animalitos, y noten las parábolas que él usaba, para que entendieran. Hay temas muy profundos en la Biblia, por ejemplo el Hades, el infierno, ¿verdad? Que son temas poco profundos que la gente aún todavía no comprendemos. Pero Jesús usó términos suficiente claros para que lo pudo hacer más fácil para que no lo puedan entender. Y el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está usando la palabra, no obra de una manera milagrosa en nuestra mente, usa la palabra. Por eso es que entre más estudiemos, hay más iluminación a nuestra sabiduría. Es lo que dice Efesios capítulo versículos 17 y 18. Hay más sabiduría en nuestra mente. Los profetas y los apóstoles, ellos ya cumplieron su propósito. Ellos ya trajeron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y esto es lo perfecto. Ya se estableció. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Ahora no nos falta estudiar. Y esto es donde viene ahora la inspiración. Bueno, y la tercera parte que quería hablar aquí, ¿verdad? Es para el cumplimiento de la palabra. Eso es lo que el texto de Deuteronomio 29 dice. Cosas secretas son reveladas para el cumplimiento de la palabra, para que se venga a cumplir la palabra de Dios. Y recuerden, la palabra de Dios fueron palabras escritas por los profetas y por los apóstoles. ¿Qué tantos hombres escribieron el Antiguo Testamento? Son 30 hombres. Claro que dicen que son 40 toda la Biblia, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Son 30 hombres. Y hombres que tuvieron libre albedrío, y que Dios no les cambió nada milagrosamente a ellos. Y ahí es donde viene la palabra inspiración. Y no me doy tiempo, no me puedo explicar eso. Solo que va a ser una parte de eso, ¿ok? Porque esto es muy importante, hermano. Porque es alguien que le van a decir, bueno, la Biblia fue escrita por hombres, sí, fue escrito por hombres. Es una revelación que Dios le está dando al hombre, ¿verdad? Pero estos hombres, ¿cómo fueron inspirados? Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pregunta, comentario, porque ya no puedo decir más porque ya el tiempo se me acabó. Al principio de la revelación nos dio varios textos, Éxodo 23:20, Hechos 7:58, en el Gálatas, Gálatas 3:19. 3:19, gracias. Para demostrar que los agentes fueron los ángeles. Ok, gracias. Usted leyó de vuelta a Juan 16 y en el 12, en el Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y luego ya menciona de vuelta en el 13, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces vemos, ¿verdad?, que no podían, antes de que viniera el Espíritu Santo, no tenían toda la verdad, ¿verdad? No conocían toda la verdad. Y ahorita ya conocemos toda la verdad. Sí. Okay. Es interesante cuando llegamos a la inspiración, porque ya nos toca a nosotros, ¿no? Esto aquí estamos hablando todavía de la mente de Dios y su manera en cómo Él ha revelado las cosas. ¿Alguien más? ¿Ahora? ¿Tienes algo que? ¿No? Dice, cuando venga lo perfecto, ya vamos a conocer todo, que es la palabra, ¿no? Entonces que ya vino todo, y así está, porque ya está todo escrito. Ya no hay lugar para nueva revelación. Bueno, ¿no nos iba a decir algo? El poder de Dios, ¿verdad? De usar 30 hombres en el Antiguo Testamento, aparte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para formar la Biblia, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿verdad? Y los que incluyeron atrás de nosotros, ¿verdad? No fue un siglo, fueron bastantes siglos, ¿verdad? Para formar todos los 67 libros, para
Para tener el privilegio nosotros de estudiar la Biblia, de aprender. Y miren, hermano, que tanto tiempo se llevó de aquí, de Génesis 1:1 hasta Malaquías. Muchos dicen, ¿verdad? El tiempo empezó 4004. Pero cuando se comenzó a escribir la palabra de Dios en Éxodo, ¿verdad? Ya estamos hablando de 1000. Bueno, no los quiero confundir con los números, ¿verdad? Pero se dice que cerca de 1500 años, de 1000 en el Antiguo Testamento y 500 en el Nuevo Testamento. El total es que la Biblia fue escrita por 40 hombres en un espacio de 1500 años. Estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿ok? No de la existencia del hombre. Solo que usted puede decir, bueno, usted dio una fecha de 4000 más, sí, pero estamos hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó a revelar. Y otra cosa, en el Antiguo Testamento, noten que Dios comienza a revelar cositas, por eso se le llama profecía, hermanos. Cositas de lo que iba a pasar cuando, en el Nuevo Testamento. La mujer que iba a dar luz a un hijo, ¿verdad? Es Jesucristo, la simiente de Abraham, ¿verdad? Génesis 3:15. Y luego habla de la iglesia. Y luego habla del nacimiento de Jesucristo. Entonces viene a enfocar sobre que todo esto es parte de la revelación. ¿Ok? Y luego hubo 400 años que no se reveló nada. ¿Mande? Y luego hubo 400 años cuando no se reveló nada. Pues nada. ¿Cuántos Una tiempos? silencio. Creo como que 5 generaciones, 4 generaciones. Y por eso que cuando Jesucristo llegó a la tierra, de ahí ya todo estaba torcido, hermano, todo. La verdad ya no se conocía. Eran puras tradiciones de los rabí. Y hoy en día estamos revelando lo mismo, ¿verdad? Porque en ocasiones cuando usted escucha debates o escucha personas argumentando concerniente a la validez de cierta cosa, ¿verdad? ¿A quién son los que ponen por delante? A los expertos. A los expertos. Pero recuerden que los expertos son seres humanos. Cuando nosotros estamos argumentando la palabra del Señor, tenemos que poner por delante a Dios, porque Él es la verdad, lo que Él ha escrito. Y por eso la tenemos que conocer bien. Porque si no, no podemos argumentar bien. Y tenemos que defenderla. Y tenemos que defenderla. Oh, sí. Muy bien, y pues se me terminó, hermanos. Sí, hermano Vico. ¿Verdad? Lo que es Hebreos 8:6 lo dice, ¿verdad? Por cuanto es mucho mejor, por cuanto pero ahora nuestro mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, basado entre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera Dios sin defecto, pues no se hubiera buscado lugar para el segundo pacto de Cristo, que es el que... Recuerden que el primer pacto, hermanos, no pudo perfeccionar al ser humano. El primer pacto no pudo tratar con la conciencia del ser humano. ¿Ok? El primer pacto no tenía esa profundidad de entrar hasta lo más profundo del ser humano, como dice Hebreos 4:12. Pero ahora la palabra de Dios, ¿verdad?, que la trajo Cristo, es como una espada de dos filos que sí entra hasta lo más profundo. Y es ahí en donde viene a afectar la conciencia de uno. Viene a perfeccionar nuestra conciencia. Y eso es lo que Hebreos capítulo 8, versículo 3 nos está diciendo. Mano, no. Nomás para aclarar, ¿verdad? Los libros son 66. Había hecho otros 66. ¿Mande? 66 libros. 27 y 39. 27 y 39. Ok. Muy bien. Todo el tiempo ya se me ha terminado. Gracias por tu presencia en esta ocasión. Gracias por haber sintonizado hoy en esta ocasión. Y solamente resta de darle tiempo, si acaso entre nosotros se encuentran persona o personas que pues no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Yo no miro ningún santo, ¿verdad? Pero si acaso se me pasa por alto y no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y ya comprende lo que tiene que hacer, le invitamos para que tome sus pasos. Si somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús y hemos fallado
en contra de Dios y queremos renovar nuestras fuerzas, queremos renovarnos delante de Dios para poder continuar con más entusiasmo, con más fuerza, haciendo la voluntad del Señor. ¿Necesitamos la oración de la congregación? Aquí estamos para ayudarles. Mientras nos ponemos de pie, sonamos un canto invitativo.